Gracias. Hola a todos. Bueno, cuando llegué en Uruguay, que iba a la feria de Salto, la primera cosa que la gente me decía era, ¿de dónde sos? Y entonces voy a empezar por ahí. Soy franco-brasilero, nací en Brasil, me crié en Francia y ya hace ahora 10 años que estoy en Uruguay y entonces cada vez más uruguayo, ¿no? Bueno, me tocó el gran desafío de hablarles de la cuestión ambiental y voy a tratar de darle un pantallazo global desde el productor hasta también al nivel sectorial para que podamos entender un poco los desafíos que tenemos. Entonces, bueno, arrancamos. La cuestión ambiental está cada vez más presente en la agenda mundial, en las políticas nacionales, en los distintos sectores productivos y cuando abordamos los impactos ambientales es necesario tener dos dimensiones, dos escalas, ¿no? A nivel global, el desafío número uno es el cambio climático y a nivel local, y que depende también del cambio global, el gran desafío es la lucha contra la degradación de los ecosistemas y mantener, digamos, el servicio ofrecido por estos mismos, ¿no? Bueno, y después vamos a tratar entonces de abordar un poco estos desafíos a la transición, pero antes de hablar de eso, permítanme hacer una pequeña introducción sobre la situación de nuestra querida planeta Tierra. La vida en Tierra se desarrolla a partir de la energía del Sol. El agua, el carbono, los minerales, los nutrientes son los componentes esenciales de la vida. Todo es reciclable y basado en la circularidad de los flujos. El resultado es la cadena trófica, algas, plantas, herbívoros, carnívoros y descomponedores. Y vino una especie totalmente singular, el humano. Y el desarrollo de la humanidad está también muy relacionada a la energía y a su búsqueda de aumentar su fuerza extracorporal, ¿no? Domesticamos el fuego, usamos las fuerzas del viento para moler, para ir más lejos. Descubrimos el carbón, que nos ayudó en gran parte a salir de la esclavitud. Tuvimos la revolución industrial, llegó el petróleo, elemento de alto valor energético y fácil de extraer, y ahí todo se aceleró. Autos, aviones, cohetes, energía nuclear, maquinarias, megaciudad. Y de una cierta forma, ya no somos hoy en día el humano de Da Vinci. Hoy somos más bien Iron Man. Bueno, somos también 8.000 millones de habitantes en el planeta y nuestro consumo en energía fósil fue exponencial. Y este crecimiento tiene un costo. Bienvenido al antropoceno. Es decir, el clima, la biodiversidad y los recursos naturales dependen de la actividad humana, donde varios de los límites fueron transgredidos. Arriba tenemos la cuestión de la biodiversidad. Estamos entrando actualmente en la sexta era de extinción masiva en la Tierra. La última fue hace 65 millones de años y acabó con los dinosaurios. La ventana para evitar el cambio climático está cada vez más corta. Lo que llamamos nuevas entidades son todas estas sustancias contaminantes de origen antrópica como los microplásticos y los disruptores endocrinos, entre otros. El cambio de uso del suelo a través de la deforestación, el ciclo hídrico y el sobreconsumo en alguna región, y los flujos biogeoquímicos están fuertemente alterados. El nitrógeno y el fósforo, ahí abajo, dos elementos esenciales en la agricultura, son responsables de la eutrofización del agua y del desarrollo de la cianobacteria. Y si miramos esto a nivel del sector agrícola y alimentario,
las transgresiones de los límites planetarios son los mismos. O sea que, por lo tanto, la cuestión ambiental tiene que ser una prioridad absoluta en el sector agropecuario, que tiene a su vez que seguir alimentando a la población y ofrecer oportunidades y atractividad de trabajo. Este impacto de la agricultura se explica en gran parte por la transformación de la matriz energética del sector agropecuario y de la revolución verde, que sustituyó el trabajo humano y de los animales por maquinarias y por fertilizantes. También esto permitió triplicar, es la curva roja, la superior, triplicar por 3 la producción neta que tenemos. Mejoramos también la eficiencia energética. Antes con 1 hacíamos 2, hoy con 1 invertido hacemos 4. Está bien. Pero este sistema no es sostenible y depende en gran parte de recursos no renovables. Entonces, no vamos a volver para atrás, pero hay muchos puntos que tenemos que mejorar y la buena noticia es que el margen de progresión es muy grande. ¿Tá? Bueno, tenemos que combatir el cambio climático para evitar sus efectos que hoy en día con 1 grado ya lo tenemos presente, ¿no? La sequía de 2022, las inundaciones de Río Grande do Sur. Hay un estudio de la Facultad de Ciencia que prevé un aumento de las lluvias medias durante otoño y verano, con una disminución en el suroeste del país durante primavera. El incremento de los extremos, lluvia, sequía, estaciones más pronunciadas y días con lluvia suave cada vez menos. Bueno, al nivel mundial, las emisiones de gases de efecto invernadero vienen principalmente de la generación de energía y del calor, del transporte y también, bueno, de la construcción. El sector agrícola representa 12% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Y está muy relacionado con el cambio de uso de suelo, que representa un 6,5%. Cuando miramos Uruguay, el diagrama de las emisiones tiene una configuración totalmente diferente, dado a su configuración productiva, ¿no? El sector agricultura, ganadería, floresta y pesca representa el 75% de las emisiones, principalmente dado a las emisiones entéricas en metano de las vacas, y donde la lechería tiene una contribución significativa. Si miramos de más cerca las emisiones del sector lechero en particular, la gran parte de las emisiones viene del animal. 50% son las emisiones entéricas, 25% son los óxidos nitrosos de las heces y orinas, y 10% viene del metano en la gestión de los efluentes. Muy relacionada a la intensificación, a la compra de alimentos y las emisiones relacionadas a la fertilización pueden ser importantes también. Viene después el uso del gasoil, donde la distribución de la alimentación animal es generalmente el primer consumidor. Dado que Uruguay tiene el 95% de su producción de energía eléctrica en base renovable, el consumo energético tiene un impacto muy poco significativo en las emisiones. Entonces, este es un punto fuerte. Eso. La huella de carbono del Uruguay es en torno a 0,90 kilos de CO2 por kilo de leche corregida, grasa, proteína. Los mejores tambos pueden tener una emisión de 0,6 kilos de CO2 por leche, cuando los que emiten más pueden tener 1,3. ¿No?
Un recién estudio comparativo de la huella de carbono de las emisiones de los sistemas productivos lecheros en distintos países posicionó al Uruguay en segunda mejor posición, ajustando las emisiones a 0,84. Las principales razones son el modelo de productivo uruguayo de base pastoril, la buena calidad de su pasto, el buen manejo animal y un uso moderado de los insumos. Así que, antes que nada, felicitaciones a los productores por esta posición y este resultado. Vamos. La huella de carbono más alta, o sea, arriba de 1,5, esto se explica principalmente por un tema de productividad. Son países que tienen una productividad muy baja, entonces están como fuera de la competición. Y de hecho el factor que más afecta a la huella de carbono es la productividad. Pero cuidado, porque la carga tiene tendencia a aumentar las emisiones en absoluto. Así que es recomendable, en primer lugar, buscar la mejora productiva a través de la producción individual. Pero para reducir la huella de carbono es fundamental tener un plan. Y en este sentido, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca propuso un plan de adaptación al cambio climático. De manera más concreta, y en el marco de un proyecto, del proyecto Integrity, y como resultado de una colaboración con CONAPROLE y INIA, se desarrolló una metodología de mitigación de la huella de carbono en 4 etapas. Primero, asegurarnos de tener un buen nivel productivo, en términos de calidad y de disponibilidad de la biomasa vegetal, en la producción animal, en la salud, en la dieta, ajustada a los buenos momentos, en fin, lo que podemos llamar las buenas prácticas. El principal riesgo de esta etapa es el aumento del impacto local en términos de pérdida de nutrientes y de biodiversidad. La estrategia 2 busca reducir las emisiones de los procesos productivos. A nivel animal, la adaptación de la dieta puede reducir las emisiones. Están apareciendo también aditivos que podrían tener un alto impacto en las emisiones entéricas. Reducir las emisiones de los efluentes es también otro gran desafío. El modo de aplicación de los efluentes influye en las emisiones y el nivel de los cultivos, ajustar la fertilización mineral, reduce las emisiones, pero implica, para mantener un buen desarrollo de la planta y el nivel de productividad, la integración de leguminosas que fijan el nitrógeno. La adopción de nuevas prácticas como la agricultura de precisión puede ser también otra pista. En la estrategia 3 buscamos mejorar la integración de los sistemas productivos, en términos espacial y en términos de organización de las áreas. Productiva, no productiva, la proximidad entre la reserva y la pista de alimentación, la integración también de los flujos y la valorización de la deyección animal. Y por fin, una vez que mejoramos, que reducimos y que integramos, ahí nos queda elaborar estrategias de captura de carbono en el suelo, en los árboles, que pueden ser usados para la sombra y el abrigo de los animales, preservando los espacios naturales y eventualmente adoptando nuevas prácticas como el agrosilvopastoralismo. Estas últimas 2 etapas están más relacionadas a la cuestión del manejo de los recursos naturales y es lo que vamos a abordar ahora. Bueno, la gestión de los recursos naturales y de los flujos de nutrientes implica bien entender el metabolismo del sistema productivo. Para eso,
Tenemos que tener un abordaje sistémico. Podemos representar el sistema, a mí me gusta, en 5 grandes componentes. Está la producción vegetal, está la producción animal, el capital técnico, los equipamientos y las infraestructuras, el capital humano y sin olvidar el capital natural. Y así estar, digamos, a la escala del agroecosistema. Bueno, la función del capital es de proveer servicio, ¿no? Las máquinas, la mano de obra, provee servicio. Y de la misma forma, el capital natural va a proveer servicios que llamamos ecosistémicos. El suelo es el elemento fundamental de este capital y por otro lado, estamos con las principales funciones que son los cultivos y los animales, que es producir, ¿no? Y para producir van a tener que movilizar recursos exteriores. Pero lo interesante de integrar el capital natural en la ecuación es porque es la zona de transición de la mayoría de los flujos internos del sistema. Hay que verlo como una batería que para que esté en buen estado necesita siempre tener una carga. Los problemas no empiezan a aparecer cuando no cargamos la batería o que hay sobrecarga. El capital natural es lo mismo. Y a esto va a influir en las emisiones y las pérdidas del ecosistema, si sobrecargamos o no. Esto es un ejemplo de diagrama de flujo de materia-energía de la unidad lechera de la Estanzuela. No voy a entrar en detalle del análisis, lo que quería mostrarles acá son los 2 flujos internos principales, que son los residuos de cultivos y el estiércol. Y para entender a dónde van estos flujos y estos nutrientes, es importante también tener una consideración de la morfología del agroecosistema. Tomando como ejemplo la unidad lechera, primero, siempre es interesante tener una visión de la topografía del terreno para entender la dinámica del agua, identificar las áreas productivas, de las áreas técnicas, definir las áreas de servicios ecosistémicos. Podríamos, por ejemplo, imaginar la implantación de plantas perennes en las zonas bajas para retener el suelo, eventualmente cosecharlas para sacar el excedente de nutrientes y valorizarlo adentro del sistema. En todo caso, es importante siempre identificar las zonas de riesgo de pérdida de nutrientes que son. Eso es ¿qué son? Los barbechos, la zona de espera y la pista de alimentación. En un sistema de base pastoril de alta productividad, entre el ordeñe, la alimentación y los momentos en que la vaca no puede pastorear por sequía o por lluvia, el promedio anual en que la vaca esté confinada puede llegar a ser entre 8 y 10 horas por día. Tener bajo techo estas áreas para evitar el lavado de los nutrientes es altamente recomendable. También, maximizar la colecta de la dirección animal y de biomasa es uno de los requisitos para la viabilidad de algunas tecnologías. Pero el desafío de la circularidad no está solamente al nivel de los productores, sino a lo largo de la cadena alimentaria. La valorización de los subproductos, la reducción de los desechos y el origen de los insumos son importantes desafíos para el sector agroindustrial.
1 kilo de soja producido en Uruguay y 1 kilo de soja producida en una área deforestada no va a tener el mismo nivel de factor. Es el doble o el triple. Entonces, cuando uno compra eso, ya tiene esto en vista atrás. Bueno, siguiendo la cadena de valor, llegamos al consumidor, donde hay igualmente grandes desafíos de reducción de los desperdicios y de valorización de los desechos orgánicos. Bueno, para citar algunas de las varias iniciativas que están siendo realizadas, tenemos a nivel productor la certificación de gestión de los efluentes, está hace poco el Plan de Estrategia Nacional de Economía Circular a nivel país, a nivel sectorial, y a nivel de los consumidores está ahora este Plan de Estrategia Nacional para reducir las pérdidas y los desperdicios alimenticios. Bueno, los desafíos a la transición del sector lechero son múltiples y muchos con un plazo a 2050. Pero tratando de resumir esto, y según estas 4 etapas que vimos anteriormente, hay que seguir en la búsqueda de la excelencia productiva del modelo uruguayo de base pastoril, pero con la necesidad para el productor de reforzar su estabilidad productiva frente al cambio climático. La implantación de riego en algunas áreas puede ser estratégico para garantizar una buena reserva. Está también el desafío del financiamiento. Para el sector, mantener el circuito de abastecimiento y de distribución en un contexto cambiante y desarrollar seguros que protegen el sector frente a eventos extremos son también otros desafíos importantes. Para los organismos público-privados hay que seguir con la promoción de las buenas prácticas y en paralelo a la promoción de la intensificación, reglamentar para evitar excesos. Existe el riesgo de complicar el trabajo administrativo de los productores. Fue lo que pasó con el Green Deal en Europa y tuvieron que dar marcha atrás. Tener procedimientos simplificados es clave para poder contar con la colaboración de los productores. Y si además logramos que una declaración, por ejemplo el uso del suelo, se transforma en una herramienta o un soporte de monitoreo para el productor, ahí ganamos. Bueno, pequeño recuerdo respecto a las contribuciones nacionales que hizo Uruguay frente al Acuerdo de París. Al 2030 se ha generado información nacional sobre el uso de En 2030, 50% del establecimiento lechero tiene implementado medidas para reducir el estrés térmico de los animales. Bueno, está en la agenda, estamos en camino, ¿no? Después, frente a la reducción de las emisiones y pérdida de nutrientes, los principales desafíos para el productor están en la gestión de las áreas de confinamiento, la optimización de la colecta de los efluentes y el manejo de la cobertura vegetal. A nivel sector, la validación y la adopción de las nuevas tecnologías, como los aditivos, la reducción de los desechos y la diferenciación del producto final pueden ser nuevos importantes desafíos. Para la organización público-privada, promover este cambio con política incitativa puede atraer al productor en implementar estrategias de reducción. El acceso a la certificación y a mercados diferenciados será necesario. Ahí sí. Entonces, recuerdo en relación a los compromisos que tomó Uruguay frente al Acuerdo de París. En 2030
se ha generado la información nacional sobre el uso de inhibidores contra el metano. En 2030, las emisiones de metano debido al manejo de los efluentes y estiércoles en el 55% de los rodeos tuvimos implementación de tecnología para minimizarlo. Bueno, aumentar la integración de los sistemas productivos significa aumentar la complejidad en la toma de decisión. Nuevas formas de organización entre productores pueden ser necesarias, sino también oportunidades de mercado que permiten diversificar su actividad. Para el sector, la trazabilidad en la compra de los insumos, la valorización de los subproductos y el desarrollo de estrategias de circularidad son los otros desafíos, así como acompañar a la nueva demanda. Esta tipología de sistema productivo más diversificado puede ser una oportunidad para la agricultura familiar y donde los organismos público-privados pueden favorecer la dinámica generando oportunidad de mercado a través, por ejemplo, las compras públicas. Esas son pistas que estoy tirando para todo el mundo. Otro pequeño recuerdo, en 2030, captación de metano en 10 establecimientos agropecuarios. No sé en qué estamos, pero estamos avanzando ahí. Bueno, y por fin, la posibilidad de secuestrar carbono va a depender de las posibilidades de cada establecimiento y de su disponibilidad en tierra. Tener una estabilidad en el mercado del crédito carbono podría pasar por una organización a nivel sectorial. La preservación de la biodiversidad y la reducción del uso de agroquímicos es cada vez más posible, pero implica una diversificación de los cultivos en el tiempo y en el espacio, y en donde una planificación territorial es necesaria. Esta transición no está fácil y a su vez necesita mucha inversión a todos los niveles, sobre todo si queremos hacerlo en 25 años. Bueno, la buena noticia es que hay una demanda financiera en los proyectos verdes de transición. Los bonos verdes siguen en progresión. Actualmente son 135.000 millones de bonos verdes en el mundo y sigue aumentando para 2025. Uruguay está también en esta dinámica y generó bonos verdes. Pero para poder acceder a estos financiamientos, el paso previo es la articulación y la coordinación entre todos los actores. Y aprovecho para felicitar al INALE por su trabajo, por el foro, por este trabajo de articulación que está haciendo. Muchas acciones están relacionadas a varios actores donde se necesita acordar entre todos, definir los roles, el compromiso de cada uno para lograr un objetivo común y de esta forma tener más seguridad, tanto en las acciones iniciadas para la transición como para los mercados. Y esto va a depender de las palancas que logramos accionar. Viabilidad de mercado, organización intra e intersectorial, políticas públicas, desarrollo tecnológico, cambio societal y objetivo común. Muchas gracias. Hola, voy a hacerte algunas preguntas que nos llegaron. ¿Cómo cree que contribuye en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos la implantación de una pastura perenne en zonas buffer? ¿Contribuye a la biodiversidad la implantación de pasturas perennes en zonas buffer?
Totalmente. Es la idea y es lo que mostraba con mi dibujito y mi esquema de la flecha de los nutrientes, ¿no? Los nutrientes van a seguir el agua, van a correr. Entonces, esta zona buffer generalmente la podemos hacer en las zonas bajas. Son a veces zonas que son inundables también. Y son zonas en que a un momento o a un otro el nutriente va a llegar. Y si queremos también valorizar estos nutrientes, podemos imaginar en la franja de esta zona buffer, cosechar la biomasa para volver a colocar en los puntos altos. O eventualmente, hay prácticas vía algunos países que están usando ahora el Miscanthus giant, que es una herbácea perenne, muy productiva, entre 15 y 40 toneladas a la hectárea, que es como un pozo, un capturador de nutrientes. La gente lo cosecha después y lo usa para la carne de los animales. Entonces, eso puede ser también otra estrategia, ¿no? Valorizar una cosecha, una extracción de nutrientes que si no va a seguir en el arroyo, para usar en una biomasa que la vamos a usar para el animal y después eventualmente volver al campo. Ahí estamos fortaleciendo la circularidad de los flujos. Bien, y otra pregunta es, ¿qué importancia tiene el uso de suelos y la rotación de cultivos en relación con el cambio climático? Bueno, es fundamental en el sentido que uno de los principales factores del cambio climático es el cambio de suelo. Cuando un suelo pasa de pradera a cultivo, o si no, cuando hay un bosque nativo que es cortado. Y en este sentido, el sector lechero, con este sistema de pastura y también de rotación con la producción de ensilaje y de la reserva, tiene un muy buen potencial de contribuir a fijar, a capturar carbono al nivel del suelo. Compensaría las emisiones que tenemos a nivel entérico, que ahí está también el gran desafío. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.